Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra del Señor. Las 3 lecturas que en forma pedagógica la Iglesia nos va ofreciendo. Y esto es tan lindo, queridos hermanos, queridos amigos, en la medida en que nosotros entendemos lo que Dios nos regala, lo que Dios nos ofrece en este camino pedagógico, porque este camino tiene que ser también de un proceso. Siempre en lo mismo, tenemos que dar pasitos. Tiempo ordinario significa el tiempo cotidiano. Después de haber vivido momentos litúrgicos fuertes, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, tiempo pascual, Pentecostés, todos estos son momentos fuertes que la liturgia catequética, porque es toda una catequesis que nos va adoctrinando, es decir, nos va enseñando, nos va diciendo, ¿verdad?, cómo tenemos que entender la presencia de un Dios que nos quiere. Pero tenemos que catequizarnos, queridos amigos, porque la catequesis es justamente entrar dentro de una estructura donde damos razón de nuestra fe, como dice San Pedro, ¿verdad? Y nos pide tener razón de nuestra fe. Cuando nosotros no conocemos el camino estructural de lo que nosotros creemos, nuestra fe, no estructuramos nuestra vida de fe, ciertamente que después somos débiles ante cualquier propuesta de cualquiera que viene y te hace un palabrerío ahí. Y entonces, como uno no entiende y como uno no sabe, parece que está descubriendo la pólvora, ¿verdad? Yo les puedo decir que en estos más de 3.000 años, ¿verdad? Porque tenemos que mirar el cristianismo desde 3.000 años, no solo 2.000 con la presencia de Jesús. En Jesús se cumple, pero ¿qué es lo que se cumple? Y se cumple todo un camino que se fue realizando. Entonces, atención, Entonces no podemos improvisar con unos que vienen ahí, ¿verdad? Hola la pareí, como se dice, y después dice, por fin descubrí. Entonces el problema somos nosotros,
que no nos metemos a hacer justamente una liturgia catequética, entender la propuesta del Evangelio, pero con seriedad, porque yo les puedo decir que esas propuestas que nos dan tampoco no es que entienden mucho lo que están diciendo, ¿entienden? Eso es más bien un lavado de cerebro y son otras cosas que apuntan a otras cosas, totalmente. Por lo menos no es el Dios de la Biblia que se nos presenta y como tiene que ser. Yo les aseguro. Pero hay que estudiar, hay que conocer, hay que hacer el proceso. Hoy en este 22º domingo del tiempo ordinario, estamos leyendo del libro de Jeremías, Yaraj Yah, Yahvé que reconstruye, ahí está, reconstruye, ya este nombre teológico profundo, ¿verdad? De lo que significa Jeremías. Dios que va a reconstruir nuestra vida, Dios que tiene que reconstruir nuestra familia, Dios que tiene que reconstruir la iglesia, Dios que tiene que reconstruir tu comunidad, Dios que tiene que reconstruir tu país, Dios que tiene que reconstruir el Paraguay, en fin, todo lo que significa reconstruir, porque la palabra de Dios la tomamos de acuerdo a nuestro contexto histórico y a nuestra realidad. Dios tiene que cambiar tu vida, tu inteligencia, tu mente, lo que estamos viviendo del día a día. Y cuando leemos Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, la palabra se volvió oprobio. La palabra se volvió oprobio. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me venciste. Ya era motivo de risa todo el día. Todos se burlaban de mí. Si hablo es a gritos, clamando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió insulto y burla constantes. Y me dije, no me acordaré de Él, no hablaré más en su nombre. Pero la sentía dentro como fuego ardiente encerrado en los huesos. Hacía esfuerzos para contenerla y no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa entonces esta lectura del día de hoy. 22º domingo del tiempo ordinario, Jeremías. Reconstruir. Aquí en este caso es volver a reconstruir el significado de la palabra de Dios. Peñande yara ñe ayeva. Ñande oila ñande yera ubesh. Ñande erera ubesh. Ñande yara ñe. Va ela ya puede ñande yara ñe. Ñande puipe. Primero nos habla de una seducción de parte de Dios. Es decir, yo entendí, me enamoraste, me trajiste, Señor, me sedujiste. Y yo, dice, me dejé seducir. Esto también es importante. Cuando el profeta dice, me dejé seducir, significa que al final de cuentas, Shahendú, Hayapolan de Yerureashe. Lean el capítulo 1 de Jeremías. Aquí nosotros estamos en el capítulo 20. Pero en ese llamado vocacional, capítulo 1, del versículo 4 en adelante, ¿verdad? Que dice, desde el seno materno, Señor, tú me has llamado, desde el seno materno. Ay, Señor, pero ¿qué voy a hacer, hey, Jeremías? Yo soy un niño, no sé hablar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dica tuyo, Señor de Yara. ¿Verdad? No tengo palabras. Soy un niño, soy todavía un niño. Y ahí entonces Dios que le responde en ese llamado vocacional. Lean un poco del 4 al 10 por lo menos, ¿verdad? Capítulo 1 de Jeremías, del 4 al 10, el llamado vocacional. Después al final le dice, soy yo el que te mando. Tienes que anunciar, tienes que derribar, tienes que dar entonces la buena noticia. Yo voy a tocar tus labios con algo caliente, con las brasas, voy a quemar. Son simbologías, ¿verdad? Tan interesantes para decir que es el ardor y la fuerza de Dios. Entonces al final Jeremías se deja seducir y por eso le dice, tú me sedujiste, Señor. Y al final yo me dejé seducir, o sea, apenas te hice caso a esta vocación y a este llamado. Me forzaste y me venciste. Me forzaste. Es decir, Dios que insiste, Dios que te llama, Dios que te dice, vos valés para esto, te necesito para esto. Hasta que entonces me venciste, Señor. Ya era motivo de risa todo el día, todos se burlaban de mí. Y claro, porque aquí entonces nosotros comenzamos nuestra misión, comenzamos a responder a lo que Dios nos pide. Pero no es dulce de leche, ya llevas así. Es difícil, porque se nos vienen encima. No penaguasui, guayandereje. ¿Cuántas cosas nosotros predicamos y decimos? ¿Cuántas veces le hablaste a tu hijo
¿Cuántas veces le hablaste a tu hija? ¿Cuántas veces le dijiste al gobierno? ¿Cuántas veces le dijiste a los que están al frente de un partido? O penabe Andrés, ya no penáis, siguen robando, siguen haciendo esto, siguen haciendo aquello. ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposo, etcétera? No penáis, sigue haciendo las suyas. ¿Cuántas veces le dijiste a tu hijo, no te metas más en eso, en la droga, que esto, aquello? No penáis, ojones, y otro lado. Bueno, o sea que Jeremías también, que tiene que reconstruir, porque su nombre significa Yahvé, Yarajía, Yahvé que reconstruye, ¿verdad? Pero no es así nomás que se reconstruye. Tiene el esfuerzo, tiene la lucha. Y encima dice, todos se burlan de mí. Va a vivir la herea. Yo me voy a convertir, yo te voy a hacer caso, yo voy a ser diferente. Entonces todos se burlan de mí. Si hablo esos gritos clamando violencia y destrucción, estoy cansado, ¿verdad? Tú me pides algo así, Señor, pero yo me doy cuenta que nadie cambia. Me es difícil. Y entonces, segunda parte. Ahora viene el desánimo sobre mí. La palabra del Señor se me volvió insulto y burla constantes. Ahora entonces la misma palabra, estoy desanimado. Es burla, es insulto, ¿verdad? Es eso lo único que recibo yo de los demás, y yo mismo entonces estoy pensando y me doy cuenta que eso es lo que yo estoy cosechando, burlas e insultos, y me siento así. Estoy sin ganas, sin deseos de seguir. Y entonces quiero tomar una decisión. Mirá lo que dice Jeremías, no me acordaré de ti, Señor, no hablaré más en tu nombre. No se convierte en esta gente. Pero dice tercera parte y última, y es la esperanza de nuevo, la fuerza de Dios que también a nosotros nos tiene que levantar. Pero sentía la palabra de Dios, peñán de yarañe, dentro mío como fuego ardiente, encerrado, ¿verdad?, en los huesos. Hacía esfuerzo por contenerla, pero no podía. Ojalá que así sea también en nosotros. Esa fuerza y el Espíritu de Dios que nos quema, ¿verdad?, y que nos lanza, ¿verdad?, para seguir evangelizando, para seguir anunciando la palabra de Dios y para no tener miedo a pesar de los fracasos. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Dominical. Hoy la fidelidad es líquida y la crisis que vive la vida consagrada es la misma que se vive en las familias. Con esta afirmación, José Rodríguez Carballo describe el contexto de una realidad de la Iglesia, el abandono de la vida consagrada por parte de religiosos. De acuerdo al secretario del órgano Vaticano para los institutos religiosos, en 2019 se registraron 1.600 bajas. Dice que se debe principalmente a 3 causas: crisis de fe, crisis en la vida en comunidad y crisis en la afectividad. Esta es la que generalmente en los papeles aparece como primera causa. Un religioso que se enamora de una chica o una religiosa que se enamora de un chico. Bien, es un hecho. Pero hay que ver por qué y cómo se ha llegado a eso. Y se ha llegado, en muchos casos, esto aparece clarísimo, por la falta de una fe concreta, real, por una falta de vida fraterna profunda. Identifica estas causas como la punta del iceberg de la situación e insiste en la necesidad de profundizar en la formación y en el discernimiento afectivo. La vida consagrada no es para todos, ni todos son para la vida consagrada. Y el voto de castidad es algo que se hace libremente. Pero una vez hecho, hay que intentar ser coherentes. Y no podemos buscar subterfugios. Ante esta realidad, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano ha presentado el libro El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, un texto que está enfocado en 3 grandes puntos. En el primero es un poco la mirada a la realidad. El segundo es una invitación fuerte a tomar en serio la responsabilidad de cada uno en esta fidelidad y perseverancia a la que nos llama constantemente la Iglesia. Y el tercer capítulo es
puramente canónico. Este último capítulo ofrece las pautas y normas para la separación de un religioso de un instituto. Monseñor Rodríguez Carvallo es uno de los promotores de este texto e insiste en la necesidad de profundizar en el discernimiento vocacional. Que la vida consagrada no sea un refugio y una huida del mundo. Es una opción de vida que debe ser hecha con responsabilidad y seriedad. Un estilo de vida del cual el mundo necesita un fuerte testimonio de alegría, coherencia y esperanza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para
quieras construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en este domingo, 22º domingo del tiempo ordinario, y leemos hoy desde la carta que escribe San Pablo, como siempre en estos días estamos leyendo en forma continua, a los romanos. Decíamos que esta carta es la carta de presentación de Pablo a esa comunidad de Roma. Porque, venía por una vez de Pablo, que era un perseguidor. ¿Quién sos? ¿Qué es lo que estás predicando? ¿Qué vas a venir aquí a predicar? Porque recuerdan que ya es una comunidad cristiana que está en Roma. Pablo no es el que comienza esa comunidad en Roma. Es Pedro. Es la comunidad de Roma que comienza con Pedro y con todos los otros misioneros, ¿verdad? Que se acuerdan que después, con la expulsión que hubo de los judíos y la persecución, muchos de ellos van a la capital, al imperio, ¿verdad? Que era Roma. Y estos cristianos son los que poco a poco, ¿verdad? Van entendiendo. Es interesante cómo va entrando el cristianismo, porque el cristianismo va entrando por el mismo judaísmo. Nosotros venimos del judaísmo. Esto nosotros tenemos que entenderlo porque es la base fundamental para nosotros. Por eso que tenemos que entender muy bien el Antiguo Testamento. Son los judíos que en ese contacto, en esa relación y después en esa reflexión de comunidad entienden que Dios ha cumplido con sus promesas. Dios cumplió con lo que había prometido en la persona de Jesús. Y ahora entonces nos está presentando y nos está dejando ¿a quién? Y nada más y nada menos que nos está presentando a Jesús y nos deja su evangelio. Y ellos comienzan a vivir en la comunidad, Entonces, si ellos están viviendo en la comunidad, quiere decir que esto es lo elemental y fundamental, queridos hermanos, porque después, cuando ellos salen, son perseguidos, estos son cristianos que van por todas partes. Y es así como esas pequeñas comunidades de base comienzan a transmitir la fuerza del Evangelio de Jesús, ¿verdad? Y bueno, por eso dice Romanos 12, del 1 al 2. Preséntate como sacrificio vivo, le dice. Preséntate, tú tienes que presentarte como ese sacrificio vivo. Es decir, sos vos el responsable. De la y sacrificate de ese cuenta. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, les invito a ofrecerse como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios. Presentarse, ofrecerse a Dios, que es un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. Este es el verdadero culto que Dios nos pide. No va a ser entonces un culto externo, a eso se está refiriendo.
No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, volvemos entonces a estos primeros elementos. Primero es la misericordia de Dios la que nos llama. Es el amor de Dios el que nos está llamando. ¿Se acuerdan que nuestra definición de misericordia era la fuerza de Dios que se nos ofrece de nuevo? Nos trae de nuevo esa posibilidad para que nosotros podamos vivir la justicia. Porque lo fundamental y elemental, queridos hermanos, es vivir la justicia. Dios es justicia. Cuando nosotros nos desviamos, entonces vamos contra la justicia. Ahora Dios nos ofrece su misericordia, su amor, para que volvamos a ser recuperados por Dios y volver entonces a la justicia. Y entonces les invito por eso, dice, ustedes a sacrificarse. Este tiene que ser un sacrificio, esta es la cruz, esta es la lucha. Qué bien que se presenta Pablo, y le está diciendo muy bien a estos judeocristianos de Roma que el camino de la gloria, y este es Pablo, el que nos está diciendo que hay que pasar por la cruz. Ofrézcanse como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. La lucha, el empeño, tiene que ser entonces esa constancia en el camino de la fe. Este es el verdadero culto. Y aquí sí que te pone de nuevo diciéndote qué es lo que el Señor quiere del cristiano. El verdadero culto no es entonces ofrecer sacrificio de esto o de aquello como se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora se está refiriendo a todo lo que podría haber sido el holocausto, la entrega de las ofrendas. Este es el verdadero sacrificio. No era simplemente la entrega de las ofrendas o el hecho de un holocausto externo. No. Lo que San Pablo aquí justamente está insistiendo y nos está diciendo, el verdadero sacrificio, el verdadero culto, es nuestra entrega. Es una lucha, es un empeño, es un encontrarse consigo mismo, saber sobre nuestras debilidades, saber sobre nuestros pecados. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, vamos a hacer nuestro camino. Atención. Y esto es lo fundamental y elemental. En la medida en que nosotros hacemos este camino, en la medida en que nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Y luchamos, es que estamos llegando a lo esencial de lo que el Señor nos pide. Este es el verdadero culto. Y por eso después nos dicen, no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente. Y esta es la lucha interior. Esta es la lucha nuestra del cada día, con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos felices. La voluntad de Dios es nuestra salvación. Pero nuestra salvación pasa por un verdadero culto, por un verdadero luchar, por un verdadero sacrificio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Honor y gloria sean al Rey que reina sobre todo. Honor y gloria sean
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos con esta tercera lectura, que es el Evangelio que nos presenta pedagógicamente siempre la Iglesia. Estamos desde San Mateo, capítulo 16, del 21 al 27. San Mateo 16, del 21 al 27. También en una forma siempre orgánica, ¿verdad? En una forma muy pedagógica, la palabra del Señor nos entrega estas gotas, ¿verdad?, de esa paz interior, de esa luz, ¿verdad?, que va iluminando nuestro camino. Y hoy justamente el leitmotiv, idea central de este evangelio es: carga tu cruz y sígueme. Carga tu cruz y sígueme. El evangelio de Pablo se centra en el cargar la cruz también del Señor. Lastimosamente que después con Lutero muchas cosas se pensó mucho, y los protestantes también muchas veces, que entendieron muy mal a San Pablo, ¿verdad? Y entonces incluso ellos le sacan al Jesús del crucifijo. Ellos jamás no van a ver con los protestantes, incluso no hacen en el nombre del Padre, no quieren hacer la señal de la cruz, que es la señal distintiva del cristiano. El cristiano es distinguido por la cruz. A cuando ya posee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entienden? Y entonces, ¿qué es lo que te identifica? Él te identifica una cuestión mágica, una cuestión de un Zeus, un Dios. Dios te va a dar su milagro, Dios te va a sanar, Dios esto, Dios. Sí, es Dios. Pero ¿cómo Dios aquí está? Carga tu cruz y sígueme. Lucha verdaderamente, empeñate. Mirá en ese Jesús que pasa por la cruz. Miren, decíamos Netflix, ahí la última tentación, la última tentación. Ciertamente que los libros apócrifos esto se toma, pero es interesante porque aquí había comunidades que querían renunciar justamente a la cruz. Estos ya eran herejías de antes, de sacarle a Jesús de la cruz. Y la última tentación que Jesús tiene, según ese apócrifo, ¿verdad?, es que Jesús, cuando está ahí por morir en la cruz, como Él es Dios, le viene la última tentación. ¿Qué le dice ahí el demonio? Le dice: bájate. ¿Se acuerdan el ladrón también que le dice, el de la izquierda? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, bájate de la cruz. Y sálvate también a ti mismo y a nosotros. Esa es la tentación verdadera. La última tentación de Jesús se le pone así en esa película. Interesante, ¿verdad? Pero, lastimosamente nosotros hoy con las sectas, ¿verdad?, con los protestantes tenemos esta teología que solamente te presenta, ¿verdad?, todo un Jesús luz, Jesús luz. Creo que le llaman también el evangelio, no sé, del progreso, el evangelio, no sé, de la prosperidad, todo prosperidad, prosperidad. Dios, ¿qué te va a dar? Dios esto, Dios aquello. No, el Dios se nos presenta, un Dios que pasa por la cruz por un Viernes Santo para poder llegar a ese sábado de silencio, de encuentro personal con Dios, pasando por la muerte después de la cruz, para llegar a la resurrección. Porque dice también, muy bien, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, y Dios lo resucitó, dice, Dios lo resucitó. Entonces Jesús es resucitado, ¿entienden? No es entonces ante esa última tentación que te pone ahí del bájate de la cruz, ¿qué significa? Yo otra vez quiero hacer mi propia voluntad. Es la misma tentación que nosotros encontramos en el Getsemaní. Entonces, atención con la teología, atención con lo que nosotros decimos, porque en el Getsemaní, Jesús mismo ahí, Él cae, ¿verdad?, en ese pensamiento que dice: Señor, aparta de mí este cáliz, no quiero beber este cáliz, aparta de mí, no me quiero morir. Pero después, ¿qué dice? Pero que se haga tu voluntad, Dios Padre, y no la mía. La última tentación, Jesús ya en la cruz. Entonces, el otro que le está tentando, le está diciendo: che, socio, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, no pases por la cruz, no te quedes en la cruz. Y los protestantes lo bajaron. O sea que ellos cayeron en la tentación y le presentan a una cruz sin el Jesús en la cruz, ¿verdad? Porque es lo glorioso, simplemente. La resurrección pasa por la cruz. Y aquí hoy el evangelio justamente nos dice: carga tu cruz y sígueme. En aquel tiempo Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén.
padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió a Pedro y le dijo, retírate, Satanás, quieres hacerme caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos la síntesis, ¿verdad?, del tomar la cruz, de seguir al Señor. Justamente, Él comienza a explicar, es la continuación de lo que habíamos leído el domingo pasado. Después de que Pedro escucha la propuesta de Jesús y le dice, le hace entender. Pedro también está pensando aquí, digamos, como cualquiera de los judíos de ese tiempo. Estaba pensando como los protestantes de hoy. No, bájate de la cruz. El Mesías no puede morir. El Mesías no puede tener una cruz sobre sus hombros. El Mesías no puede estar con una cruz. Tiene que ser una cosa gloriosa. Tiene que ser la gloria de la Mesías. Vos sos el Rey, el Todopoderoso. No podés pasar por la cruz. Jesús, sin embargo, les explica, ¿verdad?, a sus discípulos. Debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte, pero al tercer día resucitar. O sea, no tampoco aquí nos quedemos y digamos, entonces solo la cruz, y eso la cruz nomás, y Jesús en la cruz. No. Pero no es tampoco bájate de la cruz. Eso es lo que estamos insistiendo. No es un bájate de la cruz. No es el deja la cruz. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no permita que estés en la cruz. Bájate de la cruz. Entonces él se volvió, Jesús, el que se vuelve a Pedro y le dice, retírate, Satán. Satán quiere decir tentador. Entonces, esta es la última tentación, como decíamos también, ¿verdad?, cuando Jesús ya está en la cruz. Por eso es Satanás. Satanás que dice, que vos te dejas tentar y te caes en el pecado. Adán y Eva, Satán, la serpiente, le tienta. Si tú comes de ese fruto, serás como Dios. En síntesis, lo que nosotros estamos queriendo predicar es que nosotros queremos ser como dioses y no somos dioses. Es nuestra limitación y es nuestra cruz. Y por eso Jesús termina diciendo, ¿verdad?, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Queridos amigos, pedimos esta gracia especial, entender, saber. Pero entender bien lo que significa la cruz. Ya dijimos, no es ser masoquistas, que queremos sufrir por sufrir, sino que saber entender que el sufrimiento, que nuestra limitación es parte de nuestra vida. Y por lo tanto, desde ahí nosotros tenemos que organizar nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra vida del compartir. Ayudarnos incluso como el Cireneo después, también el Evangelio nos habla de eso, a llevar la cruz de nuestros propios hermanos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Entramos en este segmento en que Ñande Yara Ñe'e responde. Y justamente alguno preguntó, ¿es la Ñande Yara Ñe'e? ¿Verdad? Esta es la pregunta que nos hace. ¿Es Ñande Yara Ñe'e? Es decir, esto en la traducción es palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, justamente hoy nos habla de la cruz. La primera lectura nos hablaba también de que Jeremías tenía que asumir, ¿verdad? Tenía que tomar la palabra de Dios y transmitirla. Pero comenzó a ser, dice, como ese oprobio, esa dificultad. Oye, puca, padre de Jeremías, ¿verdad? Era el sufrimiento. No me hacen caso, decía Jeremías. Soy un niño que no sabe hablar, no tengas miedo, vete. Me voy, pero no me hacen caso, Señor. Y entonces se me volvió oprobio, dificultad. Y después dice, bueno, aquí la tercera parte, yo quise entonces renunciar. Pero cuanto más quería renunciar, sentía que la palabra de Dios entonces como que me quemaba verdaderamente desde adentro. Y entonces no podía callar. No podía callar la palabra de Dios. Tenía que anunciarla. Bueno, entonces desde ese punto, una partecita, porque también sobre la palabra de Dios tenemos toda la Biblia para explicar. Entonces quisiera tomar solamente una partecita de lo que significa la palabra, sobre todo el hombre. Porque aquí es Jeremías, ¿verdad? Ante Dios que habla. Porque es Dios el que le habla y Dios el que le está enviando. Entonces, esta partecita, el hombre ante la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que entender nuestra situación? Que el hombre esté ante la palabra de Dios. Que nosotros nos encontremos ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es un hecho frente al cual no puede el hombre permanecer pasivo. ¿Se dan cuenta? Porque él quiso renunciar, Jeremías, y decir, yo, Señor, no doy más, quiero estar pasivo, ya no quiero hacer más. A disparar, ¿entendés? El portavoz ejerce un ministerio con muy graves responsabilidades, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que Jeremías. Y si ya disparasema, va viendo pena y es una gran responsabilidad. Es algo que yo estoy recibiendo, pero no sé más cómo afrontar, ¿verdad? Entonces, ante graves responsabilidades me encuentro que el Señor me pide. El oyente de la palabra se ve requerido a tomar una posición. Tengo que tomar una posición. Y justamente es la que Jeremías también quería hacer, la verdad, en esa primera lectura. ¿Por qué? Y porque nadie le hace caso. Él asume, él dice, bueno, Señor, voy a hacerlo. Me voy a empeñar, voy a transmitir, voy a anunciar. Pero cuanto más él está anunciando, cuanto más él está hablando, se da cuenta que
nadie le hace caso, entonces tengo que tomar una posición. Tengo que buscar, ¿verdad?, hacer un juego al destino de la palabra de Dios que se me está manifestando y que el Señor me pide. Entonces, esa es una decisión existencial, una decisión importante que tengo que tomar. Tengo que tomar. Y entonces desde ahí tenemos que mirar. El primer elemento, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra. Porque Jeremías entonces es un ministro de la palabra. No se presenta en el Antiguo Testamento como una fuente de goces místicos. No. El que está al frente de la palabra de Dios y que tiene que anunciar no es que está recibiendo todo, como yo digo siempre, dulce de leche, caramelito. Todo es lindo, todo es rico, todo es dulcecito. No. No hay ningún goce místico aquí. Entonces, eso luego ya tenemos que pensar un poco en todos estos videntes que hay de aquí para allá, por todas partes. Hay gente que ve angelito, que ve esto, que ve aquello, que ve una nube. Y todo en el gozo, ¿verdad? Y bueno, está bien. Eso es como consecuencia, pero primero tenemos que entender cómo es este proceso. El proceso es lo que tenemos que ver, porque si no nosotros estamos presentando como una cuestión muy mágica nuestra religión. Estamos presentando como un Dios que viene a apagar el fuego, decimos, ¿verdad? Viene a apagar el fuego y no, Dios no viene a apagar ningún fuego. Dios viene a enseñarnos, a ayudarnos, a acompañarnos, se encarna, entra en nuestra historia y nos dice, bueno, pequeña de Yahuatana, estas son tus limitaciones y sobre estas limitaciones tenés que comenzar a trabajar. Es como decir, yo quiero jugar partido de fútbol, hace pesar tronco. Y bueno, ahí viene un director técnico. Le pago a mi director técnico y comienzo y me enseña las técnicas. Pea, moa, disparar, pepe, disparar, moa, emboazar, pea, ya po pea. Practicar picadita, ya po cabecita. Ya po pea. Ya po la de ejercicio. Practicar. Ya po la de gimnasio, disparar, trotar. Bueno, en mañana, emboazar pelota. Todo eso son prácticas. Bueno, Dios entonces nos viene y ¡pum! El director técnico nos viene y ¡pum! Hace algo y vos saliste ahí a la cancha y sos el goleador. No. Si vos viniste pues a tronco, tenés que comenzar a trabajar. El otro te va a guiar. Dios se ha encarnado. Se pone, ¿quién de pirebe? ¿En qué situación te encontrás? ¿En qué situación nos encontramos? Y Dios camina con nosotros y nos va mostrando ese camino, ¿verdad? Y va caminando con nosotros y nos ayuda y nos da la fuerza. No viene para hacer varita mágica, ¿verdad? No viene para hacer el dios Zeus desde el cielo. Por eso luego se encarna, se abaja, se anonada, anonadarse, encarnación. Juan capítulo 1 versículo 14, y se hizo, puso su carpa en medio de nosotros y se hizo igual a nosotros, se encarnó, ¿verdad? Por medio del seno de la Virgen. ¿Por qué se encarna en el seno? Justamente en la humanidad. Entra en nuestra historia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Muy importante. Y tenemos que insistir porque muchas veces nosotros seguimos pensando en un Dios, ¿verdad? Bombero, ¿verdad? Que viene a apagar el fuego. Y entonces dice, por el contrario, todo profeta, todo cristiano que debe anunciar se expone siempre a la contradicción e incluso a las persecuciones. Es lo que le pasa ahí a Jeremías en la primera lectura, ¿verdad? Jeremías sufre porque va viendo pena y ese. Cierto que Dios, al poner en su boca sus propias palabras, le da fuerza suficiente para transmitir sin temor el mensaje que se le confía. Y justamente Jeremías 1, del 6 al 10, si nosotros miramos a este profeta, Dios le da la fuerza. Yo voy a tocar tus labios. Vas a comenzar a transmitir esas palabras. Pero en cambio, es responsable delante de Dios de esa misión de la que depende la suerte de los hombres. Depende de esta misión la suerte de los hombres. ¿Cómo nosotros respondemos? De hecho, si trata de evadirse, como va a suceder con Jeremías, Dios puede volverle, ¿verdad?, a la fuerza. Le puede hacer volver a la fuerza a Jeremías. Vení, mi hijo, aquí. Yo te llamé para esto. No tengas miedo, te dije, yo estoy. Porque ese también es un camino. Yo les puedo decir que en tantas ocasiones, ¿verdad?, en circunstancias, amiría y lleva ante ciertas circunstancias, o no es solamente por un amirí, ¿verdad?,
Porque todos tenemos ese respeto humano y vos te vas, te esforzás, luchás y sos mal recibido. O pucándereje, no quiere saber nada de vos. Es lo que le pasa a Jeremías. Oye, pucapán, oye, Ñan de Yara. Yo también en muchas oportunidades les puedo decir, sobre todo cuando era más joven también, apeado pocóndereje. ¿Y por qué? Porque vos te sentís medio frustrado, ¿verdad? Te vas y de repente alguien como que te cierra la puerta y te das cuenta que está en el protestantismo, por ejemplo, te habla mal de María. ¿Y de dónde viene la encarnación, verdad? O sea, pero porque te das cuenta que esa persona lo que está diciendo no entiende ni sabe. Es decir, aquí la ignorancia religiosa lo llevó a eso. Ese te hace doler más. Entonces uno queda, ¿verdad?, en ese dolor. Pero en fin. Entonces, si uno ante esa situación trata de evadirse, Señor, ya no quiero más, ya no puedo más, sé que no me recibe, no me quiere escuchar. Sin embargo, Dios nos puede ayudar a volver a la fuerza, ¿verdad? Y eso lo podemos entender, por ejemplo, en la historia de Jonás, ¿se acuerdan? Jonás escapa porque él justamente no quiere ir a Nínive porque sabe que es su requete enemigo por una parte. Sabe que esa gente, ¿pero qué me van a escuchar si esos vinieron y nos destruyeron a todos nosotros? Y después también yo tengo un rencor contra los ninivitas, dice Jonás. No quiero saber nada. En vez de irse al noreste, él se va al suroeste. Imagínate, totalmente opuesto. Se va allá hacia Jaffa, ¿verdad? Se va hacia ahí, se escapa. Se va, toma un barco, un buribeo o disparata venían de Llanabe. Sin embargo, el Señor lo vuelve a llamar, lo vuelve a agarrar. Todo lo que había sucedido con Jonás, sabemos la historia, ¿verdad? Lo de la tormenta en el mar, lo del pez, luego que lo vuelve a vomitar, y en el tercer capítulo recién entonces le vuelve a llamar el Señor. En ese capítulo 3 le dice, bueno, Jonás, te vuelvo a llamar. Bueno, entonces me voy a ir. Pero después de dificultades. Pero la más de las veces los portavoces de Dios desempeñan también su misión con riesgo de su tranquilidad e incluso de su propia vida. Uno no está tranquilo, ¿verdad? Cuando sabe que hay muchas cosas que hay que seguir haciendo, que hay que seguir predicando, que hay que seguir anunciando, que hay que seguir hablando. Y más aún cuando nosotros nos vamos olvidando, ¿verdad?, de nuestro camino. Nos vamos olvidando de tantas otras lindas cosas que tenemos que hacer entrar desde la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, esta misión nos trae riesgo, incluso esa tranquilidad que uno podría tener. De estar en mi escritorio, de estar en mi casita, ya aire acondicionado, agua pura, a caruponá, allá televisión, allá Netflix o lo que sea. ¿Y lo demás qué? Otros que son más empeñados, ¿verdad?, y que salen, pero que saben que llegando a este o otro lugar, incluso están arriesgando su vida. Hay en muchos lugares eso. Incluso, esta fidelidad heroica es para ellos causa de sufrimiento. Eso en Jeremías, capítulo 15. Es causa de sufrimiento, como yo le estaba diciendo, cuando uno va y se siente frustrado porque no pena endereje. Y esto significa entonces la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? El significado de la palabra de Dios. Es el ministro de la palabra de Dios, y el ministro de la palabra de Dios sufre a causa de esto. Es un duro deber cuyo salario no perciben inmediatamente. No hay un salario que se percibe inmediatamente. En todo caso, como dice el Evangelio, el obrero merece su paga. Pero, ¿qué clase de paga? Y eso depende muchas veces, ¿verdad?, del corazón de la persona, del corazón de la familia, del corazón de la comunidad. No tiene una paga, ¿verdad? La palabra de Dios no es de por sí, es gratuita, ¿verdad? Y entonces no tiene una paga. Ahora, por otra parte, está como segundo elemento la acogida hecha a la palabra. Por lo que se refiere a los oyentes, ¿verdad?, de la palabra, deben dispensarle en su corazón una acogida confiada y dócil. Esto es lo esencial, porque si no hay una acogida, si no hay una recepción de la palabra de Dios, ciertamente que después es imposible el transmitir. La palabra en cuanto a revelación y en cuanto a regla de vida es para ellos luz. En cuanto a promesa, da seguridad respecto al porvenir. Así pues,
quien quiera que sea el que la transmite, o sea, la palabra de Dios, siempre hay que escucharla primero. Primero hay que escuchar. Esto es muy lindo también porque nos está enseñando y nos está diciendo que primero tenemos que escuchar la palabra para después poder transmitirla. Ya digo, hasta el hacienda y cuaya. Y eso es lo que pasa, por eso yo les digo con los protestantes. Muchos que piensan, ¿cuál es la Biblia? Yo les voy a decir que no. Porque ellos agarran y leen y repiten lo que dice ahí nomás, pero no saben el significado de lo que verdaderamente está por debajo, ¿verdad? La teología es mucho más que leer nomás. La teología no se improvisa en 2 o 3 meses. Eso no es teología. Eso es ser memorión. Yo también puedo aprender una poesía de memoria en 2 o 3 meses, una poesía yo a repetir, lorito ya. Yo recuerdo Martín Fierro, creo que aprendí 50 estrofas a recitar. Bueno, pero por decir, pero eso no quiere decir que yo hice una teología o un estudio profundo, a ver qué es lo que el Martín Fierro decía ahí, qué es lo que está diciendo, de dónde le surge y le nace, ¿verdad? Pero podés hacer todo un estudio espectacular, ¿verdad? Sobre lo que está transmitiendo, por ejemplo, ese Martín Fierro. O sea, entrar en su contexto histórico. Es interesante, ¿verdad? Bueno, pero ahora estamos hablando de la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios necesita entonces un corazón abierto para poder comprender su mensaje y ese mensaje entonces, queridos hermanos, que después nos llevan a una conversión. Bueno, Ñande Yarañé responde entonces de esta manera sobre la palabra de Dios. Hay mucho más que decir sobre la palabra de Dios. Ñande Yarañé. Por eso nos invitamos siempre, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, pero yo diría algo más todavía. No es simplemente leer, no es simplemente tener entre nuestras manos, sino que la palabra de Dios tiene que significar para nosotros también estudiarla, meterla dentro de nuestro contexto histórico. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé Dominical. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.